Estudio de Daniel 7. La revelación de los tiempos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, heredero de Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño, en el cual le fueron mostrados 4 grandes bestias. La primera, parecida a un león con alas. La segunda bestia, como un oso, que era más alto de un costado que del otro. La tercera parecía un leopardo con 4 alas. La cuarta bestia era espantosa y terrible, y tenía 10 cuernos. Tenemos que recordar que todas estas imágenes son símbolos. El Señor, cuando nos dio las profecías, nos las dio mediante símbolos, en su mayoría. Estos símbolos tienen significados. Cada símbolo significa algo. Y el Señor nos muestra el simbolismo de estas cosas porque nos muestra los mismos conceptos con diferentes imágenes. Aquí estamos viendo 4 bestias que estarían representando a cuatro reinos, pero que en realidad representan a 5. Esos mismos reinos son representados de manera diferente en otras visiones. De manera que podemos darnos cuenta de que en realidad son imágenes, eso mismo, símbolos, que representan en este caso reinos. Siempre que la palabra habla de bestias en el lenguaje profético, se está refiriendo a reinos. Luego de estudiar detenidamente y de ver la revelación más reciente sobre estas cosas que tenemos, que es en el Apocalipsis, hemos podido constatar que todas las bestias en realidad son una y la misma bestia, que se manifiesta de diferentes maneras en diferentes tiempos. Estas bestias, estas llamadas bestias que no son más que reinos, ¿verdad? En realidad todos proceden de un mismo principio y de una misma raíz, y todos son una bestia en sí, según como lo podemos ver en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, donde nos es representada una bestia que tiene diferentes cabezas, y cada una de estas cabezas representan uno de estos mismos reinos que vemos en el libro de Daniel. Luego, tenemos que recordar, en el capítulo 7 de Daniel, se nos muestra otro reino más. Son 4 bestias. Sin embargo, la cuarta bestia nos dice Daniel que es espantosa y que es diferente. Tanto que una vez dada la revelación, Daniel vuelve y pregunta por esa cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, y de la cual luego salió un cuerno que derribó a 3. Este último cuerno, ¿verdad?, es el último reino de los hombres antes de que se establezca el reino de Dios en la tierra. Veamos. Para entender esto mejor, lo que vamos a hacer es que vamos a compararlo con otras profecías parecidas que apuntan a lo mismo. Y vamos a tratar de entender las diferentes cronologías y cómo unas concuerdan con las otras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando se habla de estos reinos, se está hablando de los reinos que tienen algún tipo de relación con Israel, con el pueblo de Israel. Hubieron grandes imperios antes de que existiera Israel, pero recordemos que Israel es Jacob. Israel es Jacob y los hijos de Jacob son el pueblo de Israel, ya que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel,
y sus hijos son ese pueblo. Entonces, esta historia se nos narra desde ese punto de vista. Todos los reinos que se nombran aquí son reinos que tienen que tener alguna relación con ese pueblo en el período histórico de ese pueblo, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Bien, entonces vemos la cronología de Daniel 2. En Daniel 2 vemos esta cronología que nos es dada mediante la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor y que le fue revelado por medio del profeta Daniel. Y Daniel escribió esto y esta revelación nos queda hasta el día de hoy. Y nos dice que había una estatua en el sueño de el rey Nabucodonosor. Había una estatua y nos dice que la cabeza de la estatua era de oro y nos explica que esta cabeza representaba a el reino de Babilonia, el reino presente en ese momento. Es decir, en el momento que esta profecía fue dada, fue durante el imperio babilónico. Daniel era un exiliado de Israel y estaba en la corte, digámoslo así, estaba entre la corte de los sabios del rey de Babilonia. Y él fue que le interpretó este sueño. De manera que la cabeza de oro comienza con el mismo reino presente, es decir, no es que no hubieron reinos anteriores que tuviesen que ver con Israel, sino que este imperio y este sueño fue un sueño que lo tuvo el rey Nabucodonosor. Y se refiere a el Señor le mostró a Nabucodonosor por medio de este sueño a él mismo, a su mismo reino y a los reinos que habrían de venir después, no así los reinos anteriores. Luego vemos que la segunda parte de la estatua eran los brazos y los pechos que eran de plata, que representaban a los medos y a los persas. Bien, los medos y los persas efectivamente fueron el imperio que derrocó al reino de Babilonia durante el tiempo de uno de los herederos de Nabucodonosor, Belsasar. La alianza medo-persa gobernó por varios siglos toda la zona. Luego vemos que la estatua tenía el vientre y muslos de bronce, el material, ¿verdad? Bronce. Y representa a Grecia, al imperio griego. El imperio griego efectivamente fue el que posteriormente derrocó y venció a los medopersas, en este caso los persas, porque ya para este tiempo la cabeza del reino era evidentemente persa, así como está profetizado que ese reino medo-persa sería más fuerte una parte de él que la otra, una parte se alzaría más. En este caso se refería a los persas. Los persas actualmente son Irán. En la región de Irán es lo que antiguamente se llamó Persia. El vientre y los muslos, como vemos, es el tercer reino que les he mostrado en el sueño a Nabucodonosor, que es el vientre y los muslos de la estatua, que son de bronce, y esta es Grecia. Este reino fue establecido por Alejandro Magno, que varios siglos después conquistó la mayor parte del mundo conocido y toda aquella área. Y como estaba profetizado también en el libro de Daniel, su reino fue dividido en 4 partes, que fueron 4 generales, ya que Alejandro Magno falleció, como también estaba profetizado en el libro de Daniel, falleció cuando llegó a la cima de su poder. Enfermó siendo muy joven y falleció, y 4 de sus generales se repartieron el reino. Bien, la cuarta parte de la cronología de Daniel 2, vemos las piernas de hierro que representan a Roma. Roma es el imperio que sucedió a los griegos, efectivamente.
Y durante el tiempo de este imperio es el tiempo cuando venía Cristo, lo cual también está profetizado en el mismo libro de Daniel. Y efectivamente fue lo que sucedió. Esto sucedió ya muchos siglos, más de medio milenio después. Bien, entonces estas piernas de hierro efectivamente representan a Roma, el imperio romano. Y luego tenemos los pies de barro cocido y hierro. Este dice que es un reino dividido en 10 partes. Y en el libro de Daniel nos dice que este reino, así como así como el hierro y el barro cocido no se mezclan, es decir, no se fusionan, asimismo este reino no estaría completamente unido, sino que sería mediante alianzas humanas. No habría un emperador de todo este reino, sino que sería mediante alianzas humanas. Y esta es una extensión. En realidad este reino es una extensión del reino romano, es decir, el imperio romano con el tiempo pasaría a convertirse en este reino dividido y forjado mediante alianzas humanas, con muchos reyes que comparten el poder. Bien, sabemos que durante el Imperio Romano, durante el periodo del Imperio Romano primero, no solamente vino Cristo, sino que también el templo de Jerusalén fue destruido y Jerusalén fue asolado, como también estaba profetizado en el libro de Daniel. Y como Jesús recordó durante su vida, señalando precisamente el libro de Daniel, hablando de la desolación, ¿verdad? De la abominación desoladora. Efectivamente sabemos que hubo una abominación en Jerusalén que llevó a una desolación, que la desolación no es más que el ser deshabitado un lugar. Eso es lo que significa la desolación. La abominación no es más que la abominación que hubo, se refiere a las abominaciones que se dieron en Jerusalén con la adoración al emperador romano y la adoración a los dioses paganos en los edificios del templo, en las puertas del templo y en los edificios del templo y en el atrio. Esa es la abominación. Eso produjo una revuelta que trajo la desolación. La desolación, esa revuelta produjo una guerra que duró 7 años, ¿verdad? Al final de la cual el templo fue destruido, como Jesús recordó que Daniel había profetizado. Entonces este imperio romano con el tiempo, ¿verdad?, fue derivando, se fue dividiendo y derivó en las 10 partes. Este reino parece estar comenzando a consolidarse en nuestros tiempos. Este reino de 10 partes parece estar consolidándose en nuestro tiempo, aunque no lo tenemos tan claro, no lo tenemos 100% claro, pero así lo parece. Después de la Segunda Guerra Mundial vimos como nuevamente fue fundado el Estado de Israel y los israelitas comenzaron a operar allí de nuevo hasta el día de hoy. Esto pasó hace poco tiempo, pasó entre el 1945 y 1948. En el 1945 terminó la guerra, se hicieron acuerdos, alianzas entre el bloque comunista, ¿verdad?, y el bloque occidental, en la mayor parte del mundo. Se hicieron acuerdos que han mantenido una cierta estabilidad desde entonces, y en el año 48 fue finalmente fundado el Estado de Israel, ¿verdad? Hasta los días de hoy ha venido ese pueblo fundando, ¿cómo se dice? Más bien no fundando, sino devolviendo a los israelitas que poco a poco vuelven a su tierra desde entonces. Y durante este tiempo, según lo que yo veo, ¿verdad?, y esto ya es algo que es lo que yo veo, se ha venido poco a poco consolidando y dándosele forma, vamos a decir moldeándose, todas las características para que se forme este reino de 10 partes.
Este reino dividido en 10 partes. Si me preguntaran ahora, y yo podría decir que ya los tengo identificados, pero no tengo la plena seguridad. Por eso mejor ni siquiera lo voy a mencionar. Me refiero a los reyes, a los reinos en sí. Creo tener identificado cuáles son esos reinos. Pero bueno, continuemos porque ya eso es algo que no está tan claro. Vamos a ver ahora la cronología que nos presenta en Apocalipsis 17. Esta es otra cronología de los reinos de la tierra. Vista desde el punto de vista de Apocalipsis 17, es de lo mismo que nos está hablando. En Apocalipsis 17 nos habla de 8 reinos. Nos habla de 7 reinos y de un 8º reino. Bien, y todo, cuando digo los reinos que me estoy refiriendo son los reinos de los hombres. Entonces, ¿qué sucede? En Apocalipsis 17 no toma en cuenta el contexto que se tomó en el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, ya que no comienza en Babilonia, es decir, no comienza en el reino de Nabucodonosor, sino que comienza desde el primer gran reino, cuando que tiene una relación, como explicábamos al principio, con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue? El pueblo de Egipto, el imperio egipcio. Cuando Israel fue formado como pueblo, el imperio de la época y el imperio en el cual de hecho vivieron los israelitas por alrededor de 400 años dentro de su territorio por mano de José, fue Egipto. Bien, esta historia la podemos ver en el libro de Éxodo con bastantes detalles y cómo el pueblo de Israel salió de Egipto después de 400 años. El segundo gran reino fue el reino de Asiria. El reino de Asiria. Y podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 18 y capítulo 19 y en otras muchas lecturas de la Biblia podemos ver sobre el imperio asirio y cómo el dominio que este imperio tuvo. De hecho, este imperio fue el que se llevó a Israel cautivo. Y recordemos que cuando digo Israel me refiero a Efraín. Es decir, Israel estaba para este tiempo, para el tiempo del que el imperio asirio creció en su poder, estaba dividido en 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y los asirios efectivamente lograron, como podemos leer en Segunda de Reyes 18, en esta referencia en el 19, lograron, vamos a decir, conquistar todo el reino de Israel, toda la parte que no pertenecía a las 2 tribus que conformaban a Judá, es decir, Jerusalén y alrededores, este otro reino. Pero vemos en el 19 como el Señor debilitó grandemente a este ejército cuando permitió que fuera destruido a las puertas de Jerusalén. Este ejército fue destruido por mano de un ángel, que no era un ángel de Dios, siempre explico, pero bueno, ese no es el tema de esto. Un ángel destructor destruyó a este gran ejército de más de 200,000 hombres que se apostó allí, el ejército asirio. Allí comenzó la debacle del imperio asirio. Y ahí es cuando creció entonces el imperio babilónico. El imperio babilónico es el tercer imperio durante la existencia de Israel. El tercer imperio. En Daniel 2 vemos que aparece como el primero porque recordemos que es el sueño de Nabucodonosor y solamente compete a su reino y a los reinos que le sucederían después. Es el reino babilónico el tiempo durante el cual vivió Daniel y otros de los profetas. El cuarto reino son los medos y los persas. El quinto reino son los griegos, que ya lo habíamos explicado. El sexto reino es Roma. Y en Apocalipsis 17, aquí es que encontramos la referencia
podemos ver en Apocalipsis 17, donde nos dice que son 7 reinos, dice. Dice que hay una bestia, una única bestia nos habla aquí. Nos lo muestra aquí como una bestia. Y dice que esa bestia tiene 7 cabezas. Y que esa cabeza son 7 reyes y son 7 montes. Y nos dice que 5 de ellos han caído. Uno es, ¿verdad? Y hay otro que viene después. Entonces, si nos fijamos bien, ¿cuál era el imperio que existía en el tiempo cuando fue escrito el libro de Apocalipsis? Estaba en el tiempo del Imperio Romano. Este libro fue escrito durante el siglo I, durante el primer siglo de la era común, el primer siglo después de Cristo. Esto lo escribió el apóstol Juan. ¿Y cuál era? Cuando se le dijo a Juan que uno es, se le estaba hablando de que una de las cabezas era el Imperio Romano. 5 habían caído, que eran las 5 anteriores que vemos aquí: Egipto, Asiria, Babilonia, Medos y Persas y Grecia. Y una cabeza era, y que venía luego otra cabeza, ¿verdad? ¿Cuál es la otra cabeza? Los 10 cuernos, que en Daniel se nos representa como un reino dividido en 10 partes, que son los pies, que tienen 10 dedos. En Apocalipsis nos habla de 10 cuernos. En Daniel nos habla de los pies, que tienen 10 dedos. Efectivamente, nos está hablando del mismo concepto. Y esto es el reino que viene sucedido desde Roma. Es en lo que deriva con el tiempo Roma. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede. Por eso nosotros vemos en la cronología de Daniel 2 que sigue teniendo hierro. Que el quinto reino de Daniel 2, que en realidad es el séptimo reino, si lo contamos desde el principio, siguiendo la lógica que podemos ver claramente en Apocalipsis 17, este sería el séptimo reino. Estos 10 cuernos en Apocalipsis 17 salen de la bestia, que es el imperio romano, que es el sexto. Es decir, el séptimo proviene del sexto. Ese mismo concepto lo vemos también en la cronología de Daniel 2, y lo podemos ver claramente cómo uno está relacionado con el otro. Bien, y es lo que estamos viendo en este tiempo, cómo el imperio romano ha venido derivando, ¿verdad? Ha venido a derivar en lo que vemos hoy. Todo el sistema político de la actualidad, sea que el país sea comunista, o sea que el país sea capitalista, socialista o no, ¿verdad? Todos los sistemas de gobierno actuales en realidad están basados en el sistema romano de gobierno, que tiene gran herencia también de los griegos. Bien, entonces en realidad nosotros vivimos bajo el mismo sistema que se estableció en los tiempos de Roma, solo que ese sistema se ha modernizado. Y como vemos en Apocalipsis 17, que nos habla de una bestia, en realidad también los sistemas de gobiernos actuales, todos tienen características de cada uno de los imperios anteriores. Todos tienen características de cada uno de los imperios anteriores, desde el primero hasta el último. Porque de alguna manera, aunque la relación entre Roma y los imperios consecuentes es más estrecha, porque realmente no aparece un rey hasta el final que tenga dominio, un reino que tenga dominio de todo hasta el final, y por eso, o sea, es una relación directa. En realidad todos están relacionados entre sí. Todos los sistemas de gobierno de hoy tienen algo de todos estos imperios. Y seguimos viendo en Apocalipsis 17 que nos habla del octavo. En Apocalipsis 17 nos introduce un octavo reino, del cual no nos habla en la cronología de Daniel 2 por el sueño de Nabucodonosor. Sin embargo, aquí sí nos lo menciona y dice el octavo, y dice que va a perdición. El octavo dice que va a perdición. Este octavo nosotros podemos verlo en Apocalipsis 17, verso 10, ¿verdad? Y nos dice claramente, en Apocalipsis 17, verso 10, nos dice
que delante de este nos lo menciona como un cuerno, ¿verdad? Como un nuevo cuerno, aparte de los 10, otro cuerno que viene y delante del cual son derribados otros 3, ¿verdad? Y nos dice que este es otro reino que se levanta por sobre los demás, ¿verdad? También Apocalipsis nos lo muestra de otra manera, nos habla de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir? Nos habla de un reino al cual los 10 reyes le darán toda su autoridad y todo su poder, es decir, que no será mediante una especie de guerra, sino que los 10 reyes le darán todo su poder y su autoridad al octavo rey. Eso es lo que nos dice. Entonces vemos como de Roma, ¿verdad? Se van derivando el acontecer, el devenir de la historia, en este reino dividido en 10 partes, unido mediante alianzas humanas y no con el dominio que tuvieron otros reinos, que al final le van a dar y van a entregar todo su poder al octavo. El octavo, que no nos dice cuál es el nombre, pero nosotros lo descubriremos si estamos en pie para esos tiempos. Ahora vamos a ver que en realidad no es que esto no le haya sido revelado anteriormente a Daniel, le fue revelado aunque él no lo comprendió porque no era el momento. Sino vamos ahora al objeto de este estudio, que es la cronología de Daniel 7. En Daniel 7 nos habla de 4 bestias y nos dice que la última bestia es diferente. Y vamos a verlo aquí. Dice, vemos que primero nos habla en Daniel de Babilonia. Y aquí ya lo voy a poner claramente que este es el tercer imperio, porque Babilonia ya vimos, según observamos Apocalipsis, que en realidad es el tercer imperio. Y lo vemos en Daniel 7:4. Es el primero del que se le está hablando a Daniel. Es el tiempo en el que vive Daniel. Bien. Luego, inmediatamente en el siguiente verso podemos ver que nos habla de el siguiente. En esta imagen aquí, la primera bestia es como semejante a un león, ¿verdad? Con alas. Luego sus alas son cortadas y se pone de pie a semejanza de hombre, dice. Luego nos habla del imperio de los medos y los persas, ¿verdad? Nos dice que es como un oso. Luego nos habla del imperio griego y nos dice que es como una especie de leopardo con 4 alas, ¿verdad? En el verso 6, Daniel 7:6. Luego nos habla de Roma, aunque no la menciona por nombre, porque todavía no existía en aquel tiempo, pero sí la describe y nos dice que es una bestia terrible. Es una bestia terrible con dientes de hierro, ¿verdad? Así como vemos la cronología, la primera cronología que tenemos aquí de Daniel 2, que dice que las piernas eran de hierro, así esta bestia tiene dientes de hierro y todo lo desmenuza, y las sobras que caen las holla con sus pies. Está hablando del imperio romano. Pero aquí mismo en Daniel 7 vamos a ver que esa misma bestia tiene 10 cuernos. Y aquí podemos ver la semejanza con Apocalipsis 17, donde la bestia tiene 10 cuernos. Y nos muestra que esos 10 cuernos también es otro reino. Un reino que deriva del reino del imperio romano. Es una derivación del imperio romano, lo que hemos estado hablando. Y luego nos habla de otro cuerno que crece, ¿verdad? Otro cuerno que crece, delante del cual, como ya sabemos, caen unos 3, ¿verdad? Y dice que este cuerno crece en diferentes direcciones, a diferentes lugares, ¿verdad? Y que este reino domina la tierra en su momento. Eso es lo que nos explica aquí. Entonces ya podemos ver aquí en Daniel 7, efectivamente, cómo tiene una concordancia con los detalles que podemos ver en Apocalipsis 17, que serían los últimos 3 reinos de la tierra.
el Imperio Romano, los 10 cuernos, ¿verdad? Y el otro cuerno que es el octavo. En Apocalipsis 17 él dice el octavo, en Daniel 7 nos habla de otro cuerno, ¿verdad? Este cuerno también está en la bestia, que en aquella bestia terrible, que Daniel no encuentra con qué compararla, o sea, no se parece a un animal conocido, ¿verdad? Ni nada de eso, y que en Apocalipsis 17 nos habla de una de las cabezas, y una de las cabezas que tiene los 10 cuernos. Esa cabeza que tiene los 10 cuernos, obviamente, de la cual le salen los 10 cuernos, es la misma cabeza, no son cabezas diferentes, es la misma cabeza. Simplemente con hacer una pequeña observación de Daniel 2 en los pies y de hacer una pequeña observación de la cuarta bestia, podemos ver que los 10 cuernos salen y los 10 dedos son solo símbolos de lo mismo, son 10 potestades. Bien, entonces, ese otro cuerno, ¿verdad? Ese octavo del que no habla es un reino venidero. Ese reino todavía no tenemos la manifestación de ese reino. Bien, como les decía hace un momento, yo entiendo que ya se está consolidando los 10 reinos del séptimo imperio. Estos 10 reyes son los que van a terminar, o estos 10 reinos más bien, son los que van a terminar entregando toda su potestad al octavo. Bien, pero todavía no estamos ahí. Estamos, vamos a decir, en esa consolidación de esos 10 reinos. Estamos en el tiempo de los 10 reinos, según yo lo entiendo. Pero estamos bastante claros que no estamos en el octavo. El octavo va a luchar contra los santos. El octavo es el que va a perseguir realmente a los de Cristo y los va a vencer aparentemente, según lo que nos explica la Biblia. Este es el que va aparentemente a vencer a los santos. Si nos ponemos a estudiar bien cronología de Apocalipsis 17 y Daniel 7, veremos que efectivamente este es el que va a vencer. Bien, el que va a aparentemente vencer, mejor dicho, porque va a llevar a la muerte a muchos de los que tienen el testimonio de Jesús. Bien, no que esto no esté sucediendo, esto siempre ha sucedido, pero este va a tener un especial énfasis a gran nivel en el mundo, según lo que se puede entender de lo que se lee en estas profecías. Ahora bien, vamos a continuar. Estos libros, los 3, estas citas, las 3, y otras tantas que hablan de esto, terminan todas de la misma manera. Y esto es lo importante. ¿Por qué Dios muestra esto? Cuando Dios le muestra esto, por ejemplo, a Daniel, Daniel se queda turbado y se queda pensando y no entiende y no sabe muy bien lo que está pasando o a qué se refiere, sobre todo las cosas que están muy lejos en el futuro, ¿verdad? No las entiende muy bien. Pero todo esto tiene un fin. El fin de todo esto es mostrarnos una cosa específicamente a nosotros en este tiempo. Y es que todos los imperios, todos los grandes reinos de la tierra fueron anunciados por el Señor por medio de sus profetas. El Señor es el que muestra lo que ha de venir y Él nos los ha mostrado antes de que suceda, ¿verdad? Pero al ver todo eso antes de que suceda, entonces vemos que ese otro detalle que sale al final en cada uno de ellos también es verdad. Es decir, podemos tener la plena confianza de que va a suceder estas cosas como que va a suceder lo otro. Vemos la cronología de Daniel 2, pero ¿cuál es el fin de Daniel 2? Lo vemos, vamos a ver la cronología de Daniel 7, perdón, vamos a mirarlo un momentito, y ahora vamos a ver cuál es el fin de Daniel 7, y dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Perdón, esta cita está mal escrita. Esto es Daniel capítulo 2. Esto aquí es Daniel capítulo 2. No capítulo 7, sino capítulo 2. Este es un error que cometí aquí, pero no hay problema. Se entiende, podemos continuar. Entonces, bien, Daniel capítulo 2, verso 44 al 45 dice, ¿en qué termina esto? Termina en la promesa, señores, en la promesa de Cristo, en la promesa de que Jesucristo va a venir y va a desmenuzar todos estos reinos. Y aquí es representado como una piedra, y dice en el 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir, señores, así como efectivamente el reino de Babilonia fue sucedido por todos los reinos que le fueron mostrados a Daniel, de la misma manera que le fueron mostrados a Daniel y con la misma característica que le fueron mostrados a Daniel en el capítulo 2, que podemos registrar en el capítulo 2 del libro de Daniel, hablándole al rey Nabucodonosor, de la misma manera esa piedra que al final derribó la estatua y se convirtió en un gran monte, ¿verdad? Y ese gran monte es un reino eterno. Y ponemos sempiterno aquí arriba porque es un reino que tiene un principio pero no tiene final. Bien, eso es lo que significa. Tiene un principio pero no tiene final. Es el reino de Dios mismo con los hombres. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo que establece el reino con los santos. Pero si seguimos viendo, en la otra lectura que vimos, en la otra cita, era Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 17 tiene también el mismo fin. En Apocalipsis 17 nos da una cronología completa de todos los reinos que tienen algo que ver con el pueblo de Israel. Bien, y sin embargo termina de la misma manera y nos lo dice de esta manera. Dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto se refiere a los 10 reyes que son los 10 cuernos, ¿verdad? Y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Es decir, el fin de toda esta visión es el mismo que acabamos de ver en Daniel 2. Que así como el Señor anunció, en este caso, a Juan el Bautista, todas las cosas que habían acontecido y las que habían de acontecer con los reinos de la tierra, también nos da el mensaje claro, que es el fin, que es lo que tenemos que saber para que estemos tranquilos, de que todas estas cosas van a acontecer, pero que ya el Señor estableció que su reino será establecido y que reinaremos con Él. Bien. Y aquí no habla de él de manera de cordero. Jesús es representado de muchas maneras. Aquí es representado, en Daniel capítulo 2, es representado como una piedra, ¿verdad? No cortada con manos, es decir, una piedra no hecha por manos de hombre. Y aquí en Apocalipsis 17 nos lo presenta como el cordero. Y nos explica el cordero que ya en el lenguaje del siglo I se entiende perfectamente en la iglesia que el Cordero es Jesucristo. Y luego vemos en Daniel capítulo 7, aquí citamos en el capítulo 7 de Daniel, versos 26 y 27, que también tiene el mismo fin. Esta fue la otra cronología que vemos. Y vemos que dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, es decir, lo mismo. A Daniel le he mostrado esto, y aunque Daniel se queda turbado porque no lo entiende todo del todo, pero en realidad a él se le es mostrado también que al final
después de ese reino, después del octavo, después de ese cuerno que surge, ¿verdad? Viene el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El establecimiento de este reino que no tendrá fin. Este reino que no será depuesto. Bien, esto de lo que tanto nos habló el mismo Jesús. Amén. Este es el fin de la profecía, señores. La profecía está para que sepamos los tiempos en los que vivimos y que tengamos la firme confianza y la total tranquilidad de que ya esto está escrito y de que el fin es con gloria y de que nuestro Señor ya nos rescató. El Cordero inmolado, Jesucristo, que quita el pecado, ¿verdad? También va a establecernos un reino y nos hará reyes y sacerdotes en ese reino. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en algún próximo video, si Dios lo permite. Espero que esto sea de gran utilidad. Sé que para muchos de los que están estudiando teología, y los que también les interesa esto de manera personal, yo por ejemplo, como siempre les digo, yo no he hecho un curso de teología ni nada de eso, sino que simplemente tenemos la curiosidad y el Señor, cuando uno tiene esa curiosidad, Él atiende a ella, para provecho de nosotros y para provecho también de los que nos rodean. Así que recuerden siempre esto, seamos siempre de provecho y busquemos de Dios, pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle entendimiento, seamos humildes para que el Señor nos muestre sus verdades, porque Él dice que Él decidió dar a los humildes, ¿verdad?, a lo que no le dio a los sabios. Entonces, eso es. Conozcamos los tiempos, porque para eso Dios lo puso allí. Dios nos dio estas palabras para que conozcamos los tiempos. Y el fin de ellas, como les decía hace un momento, es que estemos tranquilos, que te guardemos nuestra esperanza, que ni siquiera es esperanza sino fe. Fe porque sabemos. Así como Él mostró todas las cosas que habían de venir y todas las cosas que hoy están sucediendo, así también Él ha mostrado las cosas que faltan por venir. Y sabemos que seremos establecidos en su reino. Y ya Jesús nos dio los detalles de que allí no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedad, ¿verdad? Y que estaremos en su misma presencia y conoceremos como fuimos conocidos, como nos explica el hermano Pablo. Y todas esas cosas ya no nos serán misterios. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo permite.